Buenos días, profesor y compañeros de la maestría. Mi compañera Ruxedi La Rosa y mi persona Bolívar Cristina, en representación del grupo 12, le vamos a estar hablando acerca de las tecnologías de deshidratación y separación a baja temperatura para la producción de gas natural licuado mediante la electrólisis. El cambio climático es considerado un reto a nivel mundial, debido a que el calentamiento global está provocando cambios cada vez mayores y en algunos casos de forma irreversibles. Por consiguiente, en virtud de la legislación europea sobre el clima, los países que integran esta Unión Europea deben reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 55% de aquí al año 2030. En tal sentido, la forma de vida de los seres vivos necesita cada vez más vatios para poder funcionar. Es por ello que diversos escenarios bélicos han llevado a un aumento sin precedentes del precio de gas natural, provocando que Europa haya tenido que importar mucho más gas natural licuado de lo habitual, con el problema además de que esto conlleva para el agravamiento del cambio climático. Sin embargo, la descarbonización del planeta propone un mundo distinto para el año 2050, es decir, más accesible, más eficiente y sostenible, e impulsado por energías limpias como el hidrógeno verde, siendo una tecnología la cual se basa en la generación de hidrógeno, un combustible universal, ligero y muy reactivo, a través de un proceso químico conocido como la electrólisis. Este método, el cual utiliza la corriente eléctrica para separar el hidrógeno del oxígeno que hay en el agua, por lo que si la electricidad se obtiene de fuentes renovables, se va a producir energía sin emitir dióxido de carbono a la atmósfera. Es decir, en este escenario, el almacenamiento de electricidad renovable al gas natural licuado es posible a través de la electrólisis, la cual implementa agua abajo, mejora y se realiza una licuefacción de hidrometano crudo. Además, el gas natural licuado renovable se puede explorar como un portador de energía con una densidad, eso sí, de energía volumétrica más del doble respecto al gas natural comprimido a unos 250 bar. Aunado a ello, para el almacenamiento a largo plazo, permite dimensionar de forma independiente, además de que potencia y da capacidad, posibilitando, tras la regasificación, múltiples usos acoplando diferentes sectores. Con respecto a la mejora de la mezcla de hidrometano para la producción del gas natural licuado, es importante resaltar que la producción de metano mediante la electrólisis es un sistema innovador, el cual está basado en una electrólisis alcalina mediante electrodos de grafito, los cuales optimizan el gas mediante actividades de prueba en un prototipo de 1 kilovatio, así como también un reactor y un catalizador. Aunado a ello, este interesante trabajo, él proporciona datos experimentales sobre la selectividad del reactor y la reacción de conversión de dióxido de carbono a metano, que pueden tomarse como referencia para el comportamiento real del sistema. Aunado a ello, este método de electrólisis es el proceso mediante el cual se utiliza la energía eléctrica y así producir cambios químicos mediante una reacción no espontánea de óxido-reducción. Es decir, la corriente eléctrica pasa a través de un electrolizador o una celda electrolítica donde se lleva a cabo el proceso de separación, siendo este uno de los principales métodos químicos de separación.
Mejora de la mezcla de hidrometano para la producción de gas natural licuado. De acuerdo con García, en 2019, él expresa que el gas natural licuado es el gas que ha sido procesado para ser transportado de una forma líquida. En consecuencia, una de las grandes ventajas de licuar el gas natural es que disminuye su volumen unas 600 veces, pero su masa permanece constante. Es por ello que el gas natural licuado puede ser fácilmente transportado en barcos, así como también en camiones, cisternas, porque él ocupa menos espacio. Entonces, de acuerdo a lo que se observa en la tabla número 1 de la composición del metano, el agua, el dióxido de carbono, puede considerarse representativa del hidrometano producido por la metanización en sección de aguas abajo de un electrolizador de óxido sólido, siendo los requisitos de producción y utilización del gas natural licuado que incluyen especies químicas, además de concentraciones máximas en concreto. Además, de acuerdo a lo expresado en la tabla número 2, se muestran los valores que se utilizan de una manera máxima de concentración de hidrógeno, los cuales son los permitidos en los diferentes usos finales. Ahora bien, con respecto al estado del arte de las tecnologías de deshidratación, es importante resaltar que la deshidratación del gas es un proceso que debe hacerse con precisión y responsabilidad, debido a que el producto obtenido debe ser de primera clase. De lo contrario, esto va a generar problemas y por ende pérdidas tanto para el consumidor como para la empresa que está realizando dicha deshidratación del gas natural. En consecuencia, debido a la cantidad de agua que contiene el gas, es necesario someterlo a un proceso de deshidratación, el cual consiste en remover el vapor de agua que está asociado al gas. Dicho vapor de agua es probablemente la impureza más común en un flujo de gas. Además, este proceso cobra mayor importancia en campos donde se manejan altas presiones. En tal sentido, con respecto a la deshidratación por absorción, esta deshidratación con desecantes sólidos es un proceso que trabaja bajo el principio de absorción. Esta absorción involucra una forma de adhesión entre las partículas del desecante sólido y el vapor de agua en el gas. Es decir, que estos sistemas de absorción para la deshidratación del gas natural utilizan absorbentes de estado sólido, como lo son los desecantes, el gel de sílice, así como también tamices moleculares de zeolita. Además, como consecuencia de la limitación del absorbente y de la necesidad de un reactor reducido en volumen, este proceso se puede llevar a cabo mediante una absorción múltiple y además de ciclos de regeneración, como se observa en la figura donde expresa el esquema de planta deshidratadora por absorción, que durante la fase de regeneración el vapor de agua es liberado bajo condiciones termodinámicas particulares y extraído utilizando el gas seco como el portador. La deshidratación por absorción. Esta deshidratación es un fenómeno de transferencia de masa desde una fase gaseosa hacia una fase líquida. Esto es posible pues mediante la adición de un líquido con alta facilidad para retirar el agua. Además, esta deshidratación por absorción, ella se basa en remover el vapor de agua del gas a través del contacto íntimo con un desecante líquido. Dicho contacto tiene lugar en una torre empacadora. Es importante resaltar que los glicoles son los desecantes líquidos más efectivos, siendo los más usados para la deshidratación del gas natural el etilenglicol, el dietilenglicol, así como también el trietilenglicol. En tal sentido, como se observa en la figura de la planta de deshidratación por absorción, esta se basa en un contactor de glicoles con el gas y que consta de una columna de placas con los dos flujos en contracorriente.
En particular, el gas húmedo, después de un enfriamiento previo, él pasa por un depurador donde se recoge el agua libre y las gotas transportadas y luego se ingresa al contactor donde el trietilenglicol inyectado absorbe el agua y luego se extrae como gas seco. La deshidratación por condensación. En este tipo de deshidratación del gas natural se adoptan métodos de refrigeración por agua, así como también de la deshidratación del gas de condensación y de esta manera obtener la separación de fases líquidas. Es importante resaltar que en la mayoría de los casos su aplicación se combina con la recuperación de líquidos e hidrocarburos pesados contenidos en la mezcla del gas natural. Además, el enfriamiento del gas puede ser un efecto útil de la expansión adiabática. Entonces, reducir la temperatura a niveles muy bajos para una mezcla de gases húmedos, esto puede provocar la formación de hidratos. Entonces, para evitar este tipo de inconvenientes, se puede inyectar previamente un inhibidor como el monoetilenglicol, como se muestra en la figura que representa el esquema de la planta de deshidratación por condensación, donde el gas se lamina dentro de los separadores flash con una condensación parcial de los valores de agua y las gotas de agua formadas se separan sucesivamente mediante un desempeñador. Con respecto a la deshidratación por antisublimación, en este tipo de deshidratación se aplican sistemas basados en antisublimación como sistemas alternativos para deshidratar la mezcla destinada a la producción del gas natural. En estas plantas alimentadas con biogás se hace la captación de agua por sublimación y como se observa en la figura que representa el esquema de planta de deshidratación por antisublimación, se puede garantizar actuaciones interesantes porque ellas están diseñadas para las aplicaciones de baja temperatura y así capturar el dióxido de carbono de los gases de escape de las centrales eléctricas, las cuales son alimentadas con carbón y que la presencia de agua debe ser inferior a 1 partes por millón antes de ingresar a la sección de la captura del dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque este proceso generalmente se diseña de tal forma que la deshidratación debe alcanzar niveles de 80 partes por millón a una temperatura alrededor de menos 40 grados centígrados. En un primer tramo en el que el valor de agua pasa a la fase sólida y luego en una segunda sección él logra las condiciones requeridas que son alrededor de menos 75 grados centígrados. Además, esta solución implica una acumulación progresiva del hielo en los intercambiadores que involucran las superficies. Por lo tanto, la regeneración mediante el calentamiento es necesaria. ¿Para qué? Para garantizar el funcionamiento continuo de estos dispositivos. La deshidratación por condensación. En este tipo de deshidratación del gas natural se adoptan métodos de refrigeración por agua, así como también de la deshidratación del gas de condensación y de esta manera obtener la separación de fases líquidas. Es importante resaltar que en la mayoría de los casos su aplicación se combina con la recuperación de líquidos e hidrocarburos pesados contenidos en la mezcla del gas natural. Además, el enfriamiento del gas puede ser un efecto útil de la expansión adiabática. Entonces, reducir la temperatura a niveles muy bajos para una mezcla de gases húmedos, esto puede provocar la formación de hidratos. Entonces, para evitar este tipo de inconvenientes, se puede inyectar previamente un inhibidor como el monoetilenglicol, como se muestra en la figura que representa el esquema de la planta de deshidratación por condensación, donde el gas se lamina dentro de los separadores flash con una condensación parcial de los valores de agua y las gotas de agua formadas se separan sucesivamente mediante un desempeñador. Con respecto a la separación supersónica, en este tipo de separación se puede utilizar una boquilla la cual va a acelerar el gas presurizado, que en este caso es gas húmedo a una velocidad supersónica, así como se observa en la figura la cual representa el esquema de planta de deshidratación supersónica, donde el flujo bifásico denominado líquidos y gases de escape él avanza hacia un reactor flash donde se separa el agua y el gas seco.
gracias pues al bajo tiempo de residencia de las moléculas de agua en el interior de este dispositivo, y de esta manera se logra evitar la formación de hidratos sin la necesidad de la inyección de los inhibidores. Es importante resaltar que este sistema de separación supersónica es un sistema innovador y presenta importantes ventajas en términos de tamaño y costo del equipo. Hola, soy Ruxie de la Rosa y en esta oportunidad les explicaré las tecnologías de separación de dióxido de carbono. Como explicó mi compañera anteriormente, la producción de gas natural licuado requiere una concentración de dióxido de carbono inferior a 50 partes por millón en volumen. Por este motivo, los gases ricos en dióxido de carbono se procesan para eliminar el dióxido de carbono y aumentar el poder calorífico hasta el nivel deseado por el mercado. A continuación, se analizarán las técnicas de mejora del gas natural y del biogás. Separación por absorción de dióxido de carbono. En el pasado, la técnica de eliminación de absorción se utilizaba principalmente para la purificación de la alimentación en plantas criogénicas de separación de aire. Hoy en día se utiliza en plantas de purificación de biogás, gas natural y metano de minas de carbón, convirtiéndose en una forma viable para la captura de dióxido de carbono de los gases de combustión. Los sistemas PSA, absorción por cambio de presión, proporcionan separación en un rango de 4 a 20 bares, desorción a presión ambiente y tiempo de ciclo más corto que el TSA, absorción por cambio de temperatura, lo que permite la instalación de lechos absorbentes más pequeños. Por lo tanto, el PSA puede ser preferido para la eliminación de dióxido de carbono a granel en plantas de biogás con una concentración en el gas crudo superior al 10% y en pequeñas unidades de tratamiento de gas natural con una concentración inferior al 2%. Los absorbentes más utilizados son zeolitas, carbones activados y titanosilicatos. La pureza del metano producido alcanza el rango del 95 al 98% para las plantas de biogás. Separación por absorción de dióxido de carbono. Los métodos de separación de dióxido de carbono basados en absorción utilizan disolventes líquidos para capturar las sustancias no deseadas y liberarlas en las secciones de regeneración. Este mecanismo puede ser químico, físico o mixto. La absorción química implica la formación de enlaces químicos entre la molécula que se va a eliminar y el disolvente. Este último suele estar compuesto por aminas como la monoetanolamina, la dietanolamina, la metildietanolamina, la diglicolamina y el carbonato de potasio. En la siguiente imagen se muestra un esquema de un proceso de absorción típico. El gas bruto se envía a la columna del contractor en un rango de presión de 50 a 70 bares. Los gases ácidos reaccionan con una solución de amina y el gas natural endulzado sale por la parte superior de la columna. Por lo tanto, se utiliza un tanque flash para eliminar los hidrocarburos de la solución de amina, que se precalienta en un rango de 80 a 105 grados centígrados. Posteriormente, la solución pasa a una columna de regeneración que funciona aproximadamente 1.5 bares, donde se elimina el dióxido de carbono y el rango de temperatura del hervidor es en un rango de 107 a 132. Separación de membrana de dióxido de carbono. La separación por membrana de dióxido de carbono se caracteriza por varias ventajas, como la baja demanda de energía térmica, la configuración sencilla de la planta y las operaciones de puesta en marcha. La membrana actúa como una barrera selectiva que permite el paso relativamente libre de un componente gas natural, mientras que retiene otro, dióxido de carbono.
La permeación selectiva de ciertos componentes de una mezcla de gases es operada por una fuerza impulsora externa, como la presión parcial. Las más adoptadas en aplicaciones de gas natural son las membranas poliméricas, como el acetato de celulosa, las poliimidas, las polisulfonas y los polímeros tipo perfluoro. Los procesos optimizados para gas natural, que contienen entre un 5 y un 40% de dióxido de carbono a alrededor de 55 bares, sugieren un esquema de 2 o 3 etapas de membrana para alcanzar una concentración final de dióxido de carbono inferior al 2%. Las características descritas configuran la separación por membrana como más adecuada para la actualización de las especificaciones de tuberías que las aplicaciones de gas natural licuado. El principal inconveniente de las membranas poliméricas es la estabilidad química, que consiste en la plastificación inducida de dióxido de carbono. Tecnologías de separación de dióxido de carbono a baja temperatura. Tecnologías antisublimación. La composición del gas de alimentación es de 37.9% de dióxido de carbono y 51.9% de metano. La mezcla también contiene 8.4% de hidrógeno ausente en el biogás y 1.7% de agua, en el mismo orden de magnitud que las mezclas de biogás 6%, mientras que los componentes típicos como sulfuro de hidrógeno y siloxanos están ausentes. Por este motivo, especialmente en caso de presencia de hidrógeno, se debe realizar una evaluación específica sobre la compatibilidad de las tecnologías y procesos aplicables. En este caso se describirán algunos sistemas basados en procesos de mejora que incluyen la antisublimación de dióxido de carbono y su separación en estado sólido. Sistema Gas Power Package. Este sistema, desarrollado para la mejora de biogás y licuefacción en el sistema GPP Plus por Gas Treatment Service (BB), se basa en las fases de secado, compresión, limpieza y eliminación de dióxido de carbono del gas en 2 etapas de mejora criogénica. Según el diseño del sistema que se muestra en la figura, los siguientes pasos constituyen el proceso GPP. Compresión en un rango de 17 a 26 bares y posterior enfriamiento a menos 25 grados centígrados. En este paso se elimina el agua, el sulfuro de hidrógeno, el dióxido de azufre, halógenos y siloxanos del biogás en 2 módulos, paquete de tratamiento de gas GTP y eliminación total de contaminantes TCR. Ambos módulos integran la recuperación de energía mediante el calentamiento del gas seco debido a baja temperatura, menos 25 grados centígrados. En el módulo TCR, los contaminantes también se eliminan en la fase condensada. Primera etapa de mejora criogénica. Enfriamiento a un rango entre menos 50 y menos 59 grados centígrados con eliminación del 30 al 40% del contenido del dióxido de carbono en la fase líquida. Segunda etapa de mejora criogénica. Enfriamiento a menos 85 grados centígrados con dióxido de carbono restante en estado sólido. Esta fase final se completa en 3 recipientes, uno para la mejora del biogás a menos 85 grados, otro para una temperatura intermedia entre menos 85 y 60 grados centígrados y un tanque a menos 60 grados centígrados para dióxido de carbono líquido. El proceso GPP Plus se completa la configuración comentada con una sección final de licuefacción y almacenamiento de bio-GNL. Esta fase es realizada con la adición de un recipiente, además de tecnología CryoPure, comercializado por la empresa francesa CryoPure para la producción de bio-GNL. También se basa en la antisublimación del dióxido de carbono. La sustancia se extrae en la fase líquida lista para su venta. Como se muestra en la figura, el proceso incluye tratamiento de biogás en una sección de filtro de carbón sólido para eliminar el sulfuro de hidrógeno, enfriándolo hasta menos 40 grados centígrados en una primera sección de lote de enfriamiento-descongelamiento para la deshidratación y los compuestos orgánicos volátiles junto con el agua residual. En una tercera sección del lote de enfriamiento-descongelamiento,
El biogás se enfría a menos 120 grados centígrados para realizar la separación del dióxido de carbono, asegurando un contenido de dióxido de carbono en el gas inferior a 0,3% antes de entrar en la sección de licuefacción. En este último caso, el cambio entre enfriamiento y los modos de descongelación se realizan mediante oscilación de presión para producir bio-GNL a 2 bar. El biometano líquido se expande después de la limpieza y finalmente transferido al tanque de almacenamiento criogénico. El gas de ebullición se recicla y se licúa nuevamente. Tecnología Prometheus. La compañía Prometheus Energy desarrolló un proceso criogénico para mejorar el gas de vertedero. Al igual que las otras tecnologías mencionadas, se basa en la separación de dióxido de carbono en fase sólida. Este sistema consta de 4 módulos. Módulo de prepurificación. El agua, compuestos de azufre y siloxano son eliminados, por lo que el gas se comprime a aproximadamente 4.4 bar. El módulo de depuración, el dióxido de carbono se elimina mediante congelación. El módulo de licuefacción y postpurificación, el gas purificado se licúa aumentando la concentración de metano debido a la eliminación del nitrógeno por flash. Y el módulo de refrigeración, por último, la tecnología TerraCastus System. Es una filial de Volvo que utiliza una combinación de criogenia y tecnología de membranas para la mejora del biogás. Preliminar, el tratamiento implica la compresión del biogás, la desulfuración mediante un reactor de óxido ferroso y el secado. Aguas abajo, la eliminación del dióxido de carbono de acuerdo con el diseño en la figura se basa en una columna de destilación de dióxido de carbono wash, membranas secas, tubulares y un tamiz molecular. El consumo de energía del proceso es de 1.42 kWh. Conclusiones. Este trabajo se centra en la investigación de un sistema casi inexplorado que integra la producción de hidrometano a partir de energía renovable y su actualización a la producción de gas natural licuado (GNL), con el objetivo de satisfacer los objetivos de explotación de fuentes de energías renovables. Se propone la implementación de tecnologías de enfriamiento para mejorar la eficiencia del hidrometano, así como restricciones de composición detalladas para la producción de GNL, incluyendo limitaciones en el contenido de hidrógeno, dióxido de carbono y agua. Se destaca también la importancia de la eliminación de agua como primer paso para evitar la formación de sólidos, seguida de la separación del dióxido de carbono y finalmente el hidrógeno en la sección de licuefacción. Se realiza una revisión detallada de tecnologías de deshidratación y separación, destacando el uso de adsorción por cambio de temperatura como el más adecuado para la eliminación de agua. Además, se propone un proceso de destilación a baja temperatura y doble presión como una oportunidad para mejora del hidrometano crudo, con un alto rendimiento en la reducción de dióxido de carbono y una disminución significativa del consumo energético. Se plantea también la posibilidad de una configuración híbrida para la eliminación del dióxido de carbono por destilación, aguas abajo de un paso de deshidratación a través de un sistema de división de alimentación de 2 columnas con presión operativa optimizada. Finalmente se evalúan los sistemas de mejora de baja temperatura en términos de compatibilidad funcional